Y no me digas que no. Seguramente has escuchado hablar de categorías, conceptos, definiciones, y los has escuchado hablar como si se tratara de lo mismo, y hay veces que pareciera que no, pero siempre te has quedado con la duda. ¿Qué diferencia hay entre categoría, definición y conceptos? ¿Cuál es la relación que hay entre sí? ¿Cómo se pueden utilizar? Bueno, vení, pasá, quédate un ratito acá en el DAD, que el Dani, yo te juro, te lo cuenta. Bienvenidos, bienvenidas al DAD, nuestro canal de psicoanálisis salvaje y al alcance de todos. Hoy vamos a hacer un poquito de epistemología, por lo menos epistemología en un nivel bastante básico, pero muy necesario. Para hacerlo un poco más atractivo y una especie de desafío, vamos a definir, categorizar y conceptualizar la palabra definición, concepto y categoría. Es un lindo desafío, no digan que no. Vamos a arrancar con la primera. Definición. ¿Qué es una definición? O sea, vamos a definir la palabra definición. Una definición es algo que establece límites, que nos permite reconocer, identificar algo, un objeto, un pensamiento, una acción, lo que sea. Nos permite identificar, reconocer. Sabemos que un micrófono es un micrófono porque se estableció ciertos límites que dicen que un micrófono es un micrófono. Si no hubiéramos tenido esa primera delimitación de características con límites precisos, no podríamos reconocer que un micrófono es un micrófono. Eso es una definición. Categoría. ¿Qué es una categoría? Básicamente una cualidad, un rasgo distintivo de algo, de un objeto o de lo que sea. Al tener un rasgo distintivo, nos permite generar una relación de pertenencias entre diferentes elementos. Por ejemplo, si yo digo ser vivo, como si fuera... ¿Recuerdan en la primaria cuando hacían el conjunto A, y hacían el globito y ponían cositas adentro que tenían que ver con A? Si A fuera seres vivos, gatito, perrito, vos, yo, todos entraríamos dentro de ese conjunto. ¿Qué hicimos? Al hacer eso, hicimos una categorización a partir de una categoría. ¿Qué categoría? Ser vivo. ¿Y por qué pudimos hacer eso? Porque descubrimos una cualidad, un rasgo distintivo que pertenece a cada uno de los elementos que pusimos dentro del conjuntito. Ahí estamos definiendo la palabra categoría. Vamos a definir la palabra concepto. Concepto es un poquito más complejo. Se trata de una visión de conjunto de elementos y relaciones entre elementos de una determinada cosa. En este plano definimos las tres nociones. Ahora vamos a categorizar las tres nociones. Podríamos decir que las definiciones como categoría son herramientas descriptivas, porque nos permiten describir algo de forma precisa. ¿Por qué? Porque la definición establece límites. Entonces, como establece límites, podemos definir algo de forma precisa y reconocerla, identificarla. Si categorizáramos la categoría, podríamos decir que una categoría es una herramienta clasificatoria, porque nos permite establecer clases a partir de un rasgo distintivo, de una cualidad de algo. Y decir, todas aquellas cosas que tengan este rasgo distintivo pertenecen a esta clase o a este conjunto, a esta identidad de pertenencia. Vamos a categorizar el concepto. Todo concepto es una herramienta de análisis, porque a partir del concepto, como tenemos una visión de conjunto, de elementos y relaciones de elementos, podemos analizar una determinada cosa. ¿Qué significa analizar? Separar en partes. Si nosotros no tenemos una visión de conjunto de todo lo que compone una determinada cosa, ¿cómo podríamos separarla en partes?
No tendríamos manera de separarla en partes, sino que la separaríamos, por ejemplo, poniendo un martillazo. O sea, la romperíamos, pero no la estaríamos separando en partes. Vamos a conceptualizar definición, vamos a conceptualizar categoría y vamos a conceptualizar la palabra concepto. Si queremos conceptualizar la noción definición, tendríamos que decir es un conjunto de límites que establecen rangos, parámetros que permiten esclarecer de una forma precisa una identidad. Por lo tanto, su función es identificar, reconocer algo. Nos da un parámetro para que podamos identificar o reconocer algo. Ese sería el concepto de la palabra o la noción definición. Si queremos conceptualizar la palabra o la noción categoría, podríamos decir que es aquello que nos permite establecer un conjunto de pertenencia. La categoría nos permite establecer una relación específica de pertenencia a un rasgo distintivo. Como la categoría puede y es el establecimiento de una determinada cualidad y nos dice una cualidad o un conjunto de cualidades de un objeto, los pone en esta categoría. Eso es la conceptualización de categoría. Es aquello que nos permite establecer o reconocer un determinado tipo de relación entre diferentes objetos, que es la pertenencia a una determinada clase en tanto todos portan un mismo rasgo distintivo. Ahora, si quisiéramos conceptualizar la palabra o noción concepto, tendríamos que decir, o podríamos decir, que es aquello que, por su característica de visión de conjunto, nos permite tanto construir algo, porque a partir de poder identificar partes y relaciones entre partes podemos construir, si no, no podríamos construir. O sea, si no sabemos la relación entre un tornillo y una tuerca, no podríamos construir nada, por ejemplo, que lleve tornillo y tuerca. Tenemos que comprender la relación. O sea, la conceptualización nos da eso. El concepto nos da eso, las relaciones, no solamente los elementos, sino las relaciones entre elementos. Entonces, es algo que nos permite construir, pero algo también que nos permite deconstruir. Para poder deconstruir algo, para poder desarmarlo en partecitas, tenemos también que comprender la relación que hay entre los diferentes elementos que componen una determinada cosa. Si no, no lo podríamos desarmar. Pero también es algo que nos permite reconstruir. Porque justamente a partir de tener un determinado elemento y comprender las relaciones que esos elementos tienen con otro tipo de elementos que componen un mismo objeto, una misma idea, un mismo pensamiento, lo que sea, a partir de eso podemos reconstruirlo. Por ejemplo, el trabajo que hacen los paleontólogos, que ven un huesito, te dicen, bueno, el bicho es más o menos así. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque entienden las relaciones o las relaciones que hay entre determinados elementos que componen a un todo. Esta es la diferencia que hay entre estas tres nociones y así podemos utilizarlo. Si ustedes quieren clasificar algo, tienen que ir a las categorías. Para poder producir una categoría tienen que tener definiciones. Primero, porque si no pueden definir algo, tampoco podrían categorizarlo. Por lo menos no podrían categorizarlo de forma precisa. Es decir, primero necesitamos saber los límites, ese intervalo entre A y B que nos da la imagen precisa que nos va a permitir identificar, reconocer eso que queremos clasificar. A partir de ahí podemos tener la cualidad, que sería el rasgo distintivo, que nos permite hacer una serie o meter dentro del mismo tarrito, digamos, todos los elementos, con un rótulo que diga seres vivos, por ejemplo. Eso es la relación entre categoría y definición. Las categorías necesitan primero de las definiciones. Si no tenemos definiciones, no podemos categorizar. El concepto no necesita necesariamente de las definiciones ni de las categorías. Un concepto puede
servirnos como herramienta para poder comprender cómo funciona algo, para entender las leyes que rigen para algo. O sea, es una herramienta de análisis en ese punto, porque podemos tomar algo que desconocemos por completo, lo que sea, y a partir de ir identificando los elementos y las relaciones de los elementos en esa cosa que desconocemos, podemos entender y tener la visión de conjunto y por lo tanto saber cómo funciona. Entonces, si quieren dar cuenta de un funcionamiento de algo, tienen que conceptualizar. Si quieren establecer límites precisos que permitan identificar algo, tienen que definir. Y si quieren hacer una serie de pertenencia, es decir, una serie de cosas que pertenecen a un mismo conjunto, tienen que categorizar. Esa es la relación que hay entre estas nociones y estos conceptos. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.